Cuando el FMLN derrotó a esa maquinaria de mentiras que se llama Arena, que estuvo 20 años gobernando el país, pero esperamos que no vuelvan a gobernar nunca más este país, porque este país se merece una conducción que nos lleve al desarrollo, que nos lleve a más y mejores condiciones de vida para todo el pueblo salvadoreño. Estamos en el mes de febrero, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, a los que me escuchan aquí y también a los que me escuchan en otros países del mundo a través de la señal de Radio Maya Visión. Y también a todos los que posteriormente puedan ver el video que está siendo grabado también para ser compartido en redes sociales y que ustedes pueden ver también posteriormente. Así que quiero decirles que en este mes de febrero, como todos saben, se hace un merecido reconocimiento a ese vínculo que une a los pueblos y a las personas, que se llama la amistad. Estamos en el mes de febrero, mes de la amistad, así que yo quiero que celebremos dándonos un aplauso a todos, porque somos compañeros de lucha, somos hermanos y hermanas, somos amigos y somos solidarios en esta lucha que tenemos para transformar nuestra patria. Este mes de febrero es importante también porque nos recuerda tantas historias, pero a mí siempre me hace recordar una historia de lucha, uno de los tantos capítulos que ha vivido el pueblo salvadoreño, y es la batalla que se realizó hace 41 años, en 1977, cuando en la Plaza Libertad recién había habido una elección, el pueblo salvadoreño había ganado las elecciones con la Unión Nacional Opositora y el candidato era Claramón, ¿verdad? Se recuerdan ustedes, ¿verdad? El coronel Claramón, y un 28 de febrero ocurrió una masacre porque el pueblo estaba ahí en la plaza reclamando respeto a su decisión de elegir gobernantes. Y habíamos ganado las elecciones, el pueblo salvadoreño había ganado las elecciones en ese año, y por eso cuando el Consejo Central de Elecciones anunció que el ganador era el partido oficial, eran tiempos en los que siempre había fraudes, eran tiempos en los que los militares de aquel tiempo cambiaban las cajas donde se guardaban los votos y las cambiaban por otras cajas donde casi todos los votos eran a favor del partido oficial. Algunos se están recordando, ¿verdad?, de esa historia. El PCN, el partido que gobernaba en ese tiempo, era el partido de los militares y hacían fraude. Cada vez que había elección, había fraude. Y en esa ocasión, después del fraude, vino la masacre porque el pueblo salvadoreño estaba reclamando respeto a su decisión de elegir un nuevo presidente. Esa fecha siempre la llevamos en la mente y siempre debemos de recordarla como uno de los tantos capítulos donde el pueblo salvadoreño se alzó contra la dictadura, contra los fraudes y contra todas las trampas que hacía la oligarquía en ese tiempo, que manejaba al partido PCN. Los militares de aquel tiempo, que ahora hay que decirlo de una manera también clara, muchos de esos militares ya no están en la Fuerza Armada, sobre todo porque durante la guerra civil, muchos de ellos, como dicen, murieron, pero también muchos de ellos que estaban en el alto mando fueron depurados. Ese fue uno de los acuerdos más importantes, de los acuerdos de paz
cambiar la naturaleza de la Fuerza Armada. Y los principales jefes y líderes de la Fuerza Armada que estaban vinculados a los crímenes de guerra, fueron depurados de la Fuerza Armada. Y desde entonces, desde esa depuración que hubo, también se crearon otros mecanismos para cambiar a la Fuerza Armada y su naturaleza en ese tiempo. Se cambió la doctrina militar, se eliminó el reclutamiento forzoso. Ustedes recuerdan cómo esperaban a los jóvenes al salir de las escuelas. Allá estaba un compañero diciendo que se daban a la fuga, ¿verdad? Cuando miraban a los soldados ahí queriendo reclutar a tus compañeros. Los patrulleros también reclutaban a la fuerza. Todo eso ya hoy no existe. Ya hoy no existe. Y los militares también desde entonces empezaron un proceso de formación. Se les exigió tener educación universitaria para tener grados militares, pero también se creó el Centro de Altos Estudios Estratégicos, que sirvió para que los militares estudiaran historia, economía, realidad nacional, junto con muchos de los líderes sociales de nuestro país. Y de esa manera los militares, que al principio no les gustaba estudiar esas cosas, poco a poco fueron reconociendo que poco conocían al país y que esa historia nunca se las habían contado, porque dentro de la Fuerza Armada les contaban otra cosa, les decían otra cosa y tenían a muchos militares engañados. Así fue como en los acuerdos de paz la Fuerza Armada cambió en una gran proporción y ahora tenemos el hecho concreto de que muchos militares de ese tiempo, de los que fueron jóvenes líderes en esos tiempos de guerra, ahora andan con nosotros, porque han reconocido que el Partido del Pueblo, el único partido que se preocupa de los pobres y los trabajadores en este país, se llama FMLN, el Partido del Pueblo Salvadoreño. Un aplauso para el partido, que siempre piensa en ustedes, siempre piensa en los pobres, en los trabajadores. Y ese partido, que le ha tocado hacer una gran lucha desde 1980, pasó la primera etapa de la guerra civil, después se convirtió en partido legal y es con el que ahora participamos en todos los procesos electorales. Este partido, que ha acumulado una enorme experiencia, no solamente en lo electoral, no solamente en lo militar, sino también en lo social, ahora está gobernando el país tratando de cumplir todos aquellos sueños que tuvimos y que tuvieron miles de patriotas, miles de luchadores en nuestra patria. Por ejemplo, la educación. En esos tiempos El Salvador era uno de los países más atrasados en educación. La oligarquía nunca se preocupó en aquel tiempo, como no se preocupa ahora también cuando dice que el paquete escolar es un despilfarro, ¿verdad? Es un desperdicio, dicen ellos, porque para ellos invertir en la gente y sobre todo en la gente pobre es un mal gasto. Pero el FMLN piensa lo contrario. Lo mejor que podemos hacer es invertir en la educación para los pobres, para los trabajadores, para sus hijos, para todos. Entonces decía, este partido que ha acumulado toda esa experiencia está cumpliendo los sueños de miles y miles de patriotas. Y decía que el primer sueño, uno de los más grandes sueños que se está cumpliendo ahora es tener educación gratuita para todos. Y fíjense que en la Asamblea Legislativa, dos cosas importantes que ocurrieron en esta sesión plenaria última fueron sobre el tema de educación. Sobre el tema de educación. El primero fue la aprobación de la ley para la creación
del Instituto de Formación de Maestros, docente, el Instituto de Formación Docente. Algunos preguntarán, ¿y eso qué es? Bueno, algunos recordarán que antes había una escuela de formación de maestros. ¿Cómo se llamaba? La Escuela Normal. Ciudad Normal, dice el compañero. Ciudad Normal Alberto Maferrer. Entonces, esa Escuela Normal Alberto Maferrer era un centro de alto nivel para formar maestros y maestras en nuestro país. Y les inculcaba un sentido de responsabilidad en su labor como docentes que hacía que muchos docentes se convirtieran después en los más avanzados luchadores por el cambio social en nuestro país. Porque en Ciudad Normal les inculcaban que la educación tenía que ser liberadora, que la educación tenía que ser para todos. El modelo económico que implantó la derecha en 20 años expulsó a miles de compatriotas que jamás encontraron oportunidades en nuestro país. El FMLN lucha para que los salvadoreños no emigren. Trabajamos para hacer del Salvador un país seguro y productivo. Soy Damián Alegría. Con más diputadas y diputados del Frente, podremos seguir haciendo más por la gente. Vota FMLN. Hay un lado que cree que el agua debe ser de todos. Hay otro lado que cree que el agua debe ser solo de algunos. Un lado está por la salud gratuita, el otro por el servicio pagado. Un lado el futuro de los jóvenes, el otro quiere volver al pasado. ¿De qué lado late tu corazón? ¿De qué lado late tu corazón? Los dos lados no son iguales. Tenemos que escoger bien para que las cosas buenas sigan. El vaso de leche que nutre a nuestra niñez en las escuelas también nutre el crecimiento de nuestra industria ganadera. Diariamente se procesan más de 6,5 millones de litros de leche fresca, proveída por miles de pequeños ganaderos de todo el país. Pero para garantizar que continúe, necesitamos más diputados y diputadas del Frente. Si somos más, tendremos más fuerza para defender este programa social. FMLN, hacemos más por la gente. Que la educación no tenía por qué discriminar a nadie y que teníamos que construir un país de gente educada para que fuéramos un país más desarrollado. Pero cuando los maestros iban a la realidad que los mandaban a algunas escuelas, y especialmente algunas escuelas muy alejadas de la capital, se encontraban con que las escuelas no tenían ni siquiera una construcción adecuada, que no tenían ni siquiera pupitres, que no tenían ni siquiera pizarras a veces. Entonces se ponían a trabajar con la comunidad para tratar de construir esa escuela y para tratar de darle a los niños buena educación. Y esos maestros, muchos de los que salieron de esas escuelas, son reconocidos hasta hoy como los mejores maestros que tiene El Salvador. Y muchos de ellos ahora están organizados en una organización que todos reconocen desde hace tiempo su nombre. ¿Cómo se llama? Andes 21 de junio. Andes 21 de junio, que tiene una historia brillante de lucha a favor del pueblo salvadoreño. Ahora también hay otras organizaciones de maestros. Y Andes 21 de junio tiene una relación muy buena con estas otras organizaciones de maestros. Por cierto,
Andes 21 de junio y estas otras organizaciones son las que lograron en una negociación bastante buena aprobar el incremento de salario para los maestros que se acordó hace unos días en la presidencia y que fue aprobado también en la Asamblea Legislativa la semana pasada. Ese incremento salarial para los maestros y para los que trabajan en la administración también del Ministerio de Educación es una demanda que viene desde hace mucho tiempo, pero que fue cumplida en esa negociación que llevó a cabo Andes 21 de junio junto a estas otras organizaciones de maestros. Pero volvamos al tema de la Escuela de Formación Docente. La Escuela de Formación Docente pretende o busca ser la vía por la cual volvamos a construir esa escuela normal, esa ciudad normal Alberto Masferrer, donde se forme a los maestros con un espíritu de servicio que permita, que haga que volvamos a tener escuelas exitosas y que la educación pública vuelva a ser la más exigente y la más exitosa en nuestro país. Porque nosotros debemos de recordar que en La Paz muchas de las escuelas públicas antes estaban con un nivel de desempeño más bajo, pero que últimamente con todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno de El Salvador y especialmente el presidente Salvador Sánchez Serén y el ministro de Educación, estos niveles de educación en las escuelas públicas está subiendo. Ahora ya hay algunas de las escuelas públicas que aparecen en los primeros lugares en La Paz, en las primeras escuelas, en las escuelas con mejor desempeño, hay muchas de estas escuelas públicas que están mostrando un buen desempeño. Entonces, la Escuela de Formación Docente es como volver al sueño de tener una escuela, una ciudad normal Alberto Masferrer. Todos deben de recordar también que la escuela normal, la ciudad normal, a principios de la guerra, se acuerdan que fue cerrada y que se le dio esa instalación al batallón Atlacat, de triste memoria, de triste recordación en nuestro país, porque fueron de los batallones más asesinos de este país. Asesinaron un montón de gente del campo, asesinaron un montón de gente trabajadora, pero también fueron los autores de asesinatos crueles, como lo del Mozote, lo que dice el compañero. El Mozote es como la mancha más grande que tiene en su historia ese batallón. Y por eso nosotros celebramos al final de la guerra que una de las disposiciones de los acuerdos de paz fuera cerrar ese batallón Atlacat. Y nos fuimos a hacer fiesta frente al batallón Atlacat el día que se estaba cerrando. Démosle un aplauso a la lucha del pueblo salvadoreño que hizo que ese batallón desapareciera de nuestro país, y veamos la importancia que tiene la creación del Instituto de Formación Docente que se aprobó el día martes de esta semana en la Asamblea Legislativa. Nosotros esperamos que con este instituto vamos a retomar ese rumbo de formación de maestros conscientes, de maestros comprometidos con la educación popular, con la educación del pueblo, etc. Pero el otro tema que es importante destacar, que fue aprobado este martes pasado, fue la reforma al presupuesto que se logró a propuesta del presidente de la República para que los estudiantes de las escuelas públicas, cuando lleguen a la Universidad Nacional, no tengan que pagar, sino que tengan educación gratis en la Universidad Nacional. Entonces, esto es parte de todo el esfuerzo que hace el gobierno actual para facilitar educación de buena calidad y gratuita a todo el pueblo salvadoreño. Les voy a hacer un recuento de toda la
todos los esfuerzos que hace el gobierno en el tema de educación. Desde que llegamos al gobierno en el año 2009, ¿ustedes recuerdan la primera decisión que se tomó sobre el tema de educación? ¿Recuerdan? Que ya no se iba a pagar en las escuelas. Esa fue la primera decisión. Ya no se iba a pagar en las escuelas. Pero después vino en el año 2010, cuando ya nosotros propusimos por primera vez presupuesto nacional, propusimos el paquete escolar. El paquete escolar es un vuelco a la historia en nuestro país, porque hasta entonces a la familia les tocaba bolsearse todos los años para ver cómo sacaban pisto para los zapatos, para los uniformes, para la comida de los niños y las niñas en las escuelas. Pues a partir del año 2010 y de ahí para acá, ningún padre de familia se preocupa por los zapatos, ni por los uniformes, ni por los útiles escolares. ¿Por qué? Porque el gobierno de El Salvador, el Ministerio de Educación, le da a todos los niños y niñas, a 1.300.000 niños y niñas que hay en las escuelas públicas de nuestro país, les da zapatos, uniformes y útiles escolares. Pero además, después de eso, vino el refrigerio escolar, que es otra cosa también que ayuda mucho para que los niños y las niñas se concentren más en la clase. Porque todos ustedes saben que un niño que no ha desayunado y llega a estudiar, está pensando más en la tortilla, más en la comida, más que en lo que está diciendo la profesora. Y entonces, darle un refrigerio a los niños y las niñas ayuda a que se concentren en la clase y que aprendan más. Pero además, ayuda en la nutrición también. Esto, junto al vaso de leche, que es otra iniciativa también que hemos agregado para la educación en nuestro país, ha hecho incluso que los niveles de desnutrición de los niños y las niñas se reduzca casi a la mitad en nuestro país. Se ha reducido en más de un 43% la desnutrición infantil en nuestro país, porque el refrigerio escolar y el vaso de leche ayudan para que esos niños y niñas mejoren su nutrición. Pero además también tuvimos el dato en una investigación reciente de que la talla de los niños ha subido aproximadamente 2 centímetros. O sea que los niños y las niñas ahora tienen una altura de 2 centímetros más en promedio. Y si seguimos así, la talla y la altura de los niños va a seguir creciendo. Vamos a tener entonces niños más saludables, niños con más capacidades y más habilidades para ser mejores ciudadanos y profesionales en el futuro. Pero después de que pasan toda la educación básica, hay que recordar que el presidente Salvador Sánchez Serén, una de sus promesas fue extender el paquete escolar a bachillerato. Y ahora ya lo tenemos en bachillerato. Desde el año 2015, después de las elecciones del 2014, cuando llegó el presidente de la República actual a la presidencia, tenemos ya paquete escolar en bachillerato. 2015, 2016 y 2017 se han cubierto virtualmente los 3 años de bachillerato y ahora tenemos completo el paquete escolar para bachillerato. Pero agregado a esto, después el profesor Salvador Sánchez Serén reforzó la campaña de alfabetización que hemos comenzado desde el periodo de Mauricio Funes. Y hemos reducido el analfabetismo en nuestro país desde alrededor del 18% abajo del 10% ahora. Esperamos que este año vamos a poder llegar al 4%, que es la cifra mínima con la que ya Naciones Unidas reconoce a cualquier país como libre de analfabetismo. Así que esta es una victoria que vamos a construir para este año y que merece que le demos un aplauso de felicitación al presidente de la República, que como buen maestro se esmera en lograr
que alcancemos este nivel de alfabetización en nuestro país. Agregado a esto, estoy hablando de todas las cosas que ha hecho este gobierno en el tema de educación, todas las cosas que ha hecho el FMLN en el tema de educación. Hemos agregado el programa de educación temprana. Educación temprana es la educación a los niños y las niñas desde el momento en que están en el vientre de la mamá. Porque se puede ayudar a los niños y las niñas desde ese momento a que se sientan queridos, que se sientan bienvenidos y que empiecen a aprender cosas muy básicas y después en los primeros años de su educación, de su crecimiento, que aprendan normas de relación con los demás niños, que respeten a los demás niños, que aprendan a quererse, a solidarizarse, y todo eso es una forma de hacer que tengan buenos sentimientos y que en el futuro nadie los pueda manipular para utilizarlos contra otras personas. Con esa educación inicial, esa educación temprana, es una clave fundamental para impedir que después se conviertan en pandilleros y en mareros, porque van a tener una formación emocional y racional que va a impedir que se vayan a ese desfiladero. Posteriormente podemos agregar otras cosas que estamos haciendo en el tema de educación. Hemos tenido que trabajar en la reconstrucción de más de 3.000 escuelas que Arena dejó en muy mal estado. De las 5.000 escuelas que el país tiene, más de 3.000 escuelas estaban muy mal. Algunas de ellas porque el gobierno nunca se preocupó, pero otras también porque estaban en terrenos privados, en terrenos de alcaldía o de personas que ahora es difícil encontrarlas. Hay muchas que están en terrenos de gente que ahora se fue del país. Y entonces el ministerio no puede invertir en esas escuelas porque aparece como que está dando dinero a un privado. Y eso puede significar que la Corte de Cuentas le hace un reparo, le hace una observación. Así que todas esas escuelas tienen que pasarse a propiedad del ministerio para que el ministerio pueda invertir. Hemos avanzado bastante en eso. Más de la mitad de estas 3.000 escuelas ahora ya están reparadas y han tenido el beneficio de otros programas del gobierno de El Salvador. Aparte de esto, el gobierno del FMLN, tanto el anterior como este, iniciaron un programa que se llama Un niño, una niña, una computadora. ¿Y por qué hacemos este programa, compañeros y compañeras? Porque sucede que a los niños del mundo actualmente no se pueden vincular al trabajo o al desarrollo del país si no conocen esas máquinas tan básicas que se conocen ahora como las computadoras. Tenemos que enseñar a los niños desde chiquitos que la computadora no es algo extraño, que la computadora no es algo raro, que la computadora es algo cotidiano, que podemos aprender y eso los va a hacer más eficientes como trabajadores, como profesionales o como empresarios en el futuro. Así que enseñarles las computadoras, que conozcan las funciones básicas de una computadora, se vuelve clave para el desarrollo del país. Y ahora tenemos que todos los niños del país, niños y niñas, conocen la computadora, porque se han entregado a los centros educativos una gran cantidad de computadoras y los niños y las niñas de los primeros años de educación ya manejan con facilidad la computadora. Eso no es extraño para ellos. Este es otro programa que el gobierno de El Salvador ha desarrollado para el tema de educación. Pero además tenemos estos otros temas que estaba mencionando. La universidad en línea es otro tema también. Ahora hay muchas personas que no pueden estar yendo a la universidad todos los días, entonces se ha abierto un espacio que se llama la universidad en línea, que puede a través de las computadoras estar recibiendo sus clases, hacer sus exámenes y de esa manera seguirse formando
académicamente y profesionalmente. Es otro programa que el gobierno de El Salvador ha hecho en el tema de educación para beneficiar a los salvadoreños y salvadoreñas. Agregado a esto está el punto que mencioné antes, la asignación de dinero para que los estudiantes de las escuelas públicas no paguen en la universidad. Y el último tema que mencioné, que se aprobó este martes pasado, que es el de la creación del Instituto de Formación Docente. ¿Se dan cuenta de todo lo que estamos haciendo en educación, compañeros, compañeras? Todo esto es una gran obra que hacemos para que nuestro país avance en el terreno educativo. Y lo hacemos porque la educación es lo que permite que las personas sean y tengan más desarrollo y que no sean esclavizadas otra vez por nadie. La ignorancia le conviene a los que quieren mantener al pueblo esclavizado. Pero nosotros estamos en contra de eso. Nosotros queremos que el pueblo se libere. Y para que se libere plenamente, debe ser un pueblo educado. Que no permita que venga Arena a darle garabato a nadie. Que no venga Arena a engañar a la gente, sino que la gente sepa cuáles son sus derechos y que no vengan otra vez a quererlos manipular. Ese es el sueño del FMLN. Ese es el sueño del pueblo salvadoreño, ese es el sueño de miles y miles de personas que lucharon y cayeron luchando por ese objetivo. El FMLN está cumpliendo con ese sueño. Arena nunca más, dice el compañero, y eso es lo que debemos de repetir siempre, y cuando lleguen allí a las comunidades, a sus barrios y todo eso, díganle claramente a los areneros, Arena nunca más, Arena nunca más, así es. Y quiero decirles también que agregado a todo este esfuerzo de educación, el FMLN como gobierno ha hecho muchas otras cosas importantes. Podríamos pasar aquí toda la tarde haciendo recuento de todo, pero quiero sacar un tema muy básico que es el del salario mínimo. El salario mínimo en nuestro país no crecía, porque Arena tenía prácticamente secuestrado el mecanismo para aprobar el incremento del salario mínimo. El FMLN logró romper con esa prisión que tenía Arena sobre el tema del salario mínimo, que lo hacía a través de un grupo de sinvergüenzas que se declaraban representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, y una vez que se rompió ese mecanismo, se pusieron a los representantes auténticos de los trabajadores, y fue cuando el Consejo Nacional del Salario Mínimo logró aprobar el incremento de salario más importante que ha ocurrido en la historia de nuestro país el año 2016. Todos ustedes recuerdan ese capítulo, y hemos logrado que los trabajadores de la ciudad, de comercio y la industria tengan un incremento de al menos $50. Pero los trabajadores del campo han tenido un incremento salarial del 100%. ¿Esto es bueno, compañeros? Por supuesto, los trabajadores van a decir siempre que eso es bueno porque eso ayuda para su familia, eso significa más ingresos y mejor alimentación y mejores condiciones para toda su familia. Y por eso lucha el FMLN y por eso va a seguir luchando, y por eso les pido que el 4 de marzo, el día de las elecciones que vienen de este domingo al otro, votemos todos por la bandera del FMLN, único partido que se preocupa del pueblo, único partido que se preocupa de los trabajadores. Gracias, compañeros, un aplauso para todo el pueblo salvadoreño que sigue luchando por sus derechos y por su futuro. Gracias. Las diputadas y diputados del FMLN estamos comprometidos con la seguridad de la gente, pero necesitamos romper con el bloqueo al financiamiento para la seguridad en la Asamblea Legislativa por parte de la derecha que se beneficia con el crimen y la violencia. Por eso priorizaremos en la prevención de la violencia y en fortalecer las capacidades investigativas y operativas de la PNC. Soy Carlos Ruiz. Con más diputadas y diputados del Frente,
podremos seguir haciendo más por la gente. Vota FMLN. En El Salvador siempre decimos, un vaso de agua no se le niega a nadie, mucho menos a un niño. Es un derecho humano. Pero hay quienes quieren privatizar el agua para hacer negocio con ese recurso que nos pertenece a todos. Por eso los diputados y diputadas del FMLN estamos luchando contra la privatización, porque queremos garantizar tu derecho al agua. Hacemos más por la gente. Vota FMLN. En 2008, el salario mínimo en el sector agropecuario era de $74. El actual gobierno lo subió a $200. Igualmente, el salario en la industria y servicios era de $190 en promedio. El actual gobierno lo subió a $300. Por eso, los diputados y diputadas del FMLN seguiremos promoviendo leyes que garanticen salarios más justos y dignos para los trabajadores y trabajadoras. Hacemos más por la gente. Vota FMLN.